Buenas noches y shalom a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros en esta noche para poder estudiar la palabra del Señor. Damos gracias como siempre a nuestro Abba por la oportunidad que Él nos da de poder estudiar pues todas las historias que nos llevan a entender más cómo trabaja el Dios de Israel. Así es que nosotros aquí en Arca de Adonai Las Vegas hemos comenzado una gran aventura, la gran aventura de tener un recorrido por la Biblia. Y bueno, ya estamos en el primer libro de Samuel. Estudiamos el libro de Josué, estudiamos también el libro de los jueces, y pues ya hoy entramos a los capítulos 15 y 16 de lo que es el primer libro de Samuel. La gran aventura, un recorrido por la Biblia. Así es que bueno, vamos en este momento a dar la bendición para comenzar el estudio de esta noche. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemizvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah nevi'im ketuvim brit hadashah, beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, los Nevi'im, los Ketuvim, el Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, vamos a pedirle al Padre que Él nos ayude a navegar esta noche a través de estos dos capítulos. Padre, venimos a darte gracias, Rey bendito, por la oportunidad de poder estudiar, Señor, en esta noche. Padre, te suplicamos, Rey, que por favor hables a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Padre, por favor. Padre, perdona todas nuestras iniquidades, perdona, Padre Santo, todo pecado, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, los pensamientos de cada uno de nosotros, lo más profundo, Señor. Tú lo conoces, Padre. Perdona todas nuestras iniquidades, Rey, por amor y misericordia, por favor. Y Padre, ayúdenos con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Ayúdenos a escuchar su voz y a entender los mensajes que podemos aplicar de lo que hoy vamos a estudiar. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida? Padre, por favor, háblenos, afine nuestro oído para escuchar su voz, y sobre todo, que su Ruach HaKodesh nos dirija para hacer todos los cambios que son necesarios en nuestra vida para poder verdaderamente vivir en santidad, mi Rey. En el nombre de Yeshua se lo pedimos, y yo le pido a Abba que usted hable a través de mis labios, que no sean palabras mías, mi Rey, sino palabras suyas las que yo comparta en esta noche, por los méritos de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Bueno, vamos entonces aquí, como les estaba diciendo, a continuar nuestro estudio del primer libro del profeta Samuel. Y aquí pues en una foto se resume quizás el evento más importante de los capítulos 15 y 16 de Samuel, que en este capítulo pues ya vamos a ver qué es lo que sucede con el rey Saúl. Hemos venido estudiando la vida de Samuel, ¿verdad? Pues este libro se llama Samuel debido al sacerdote Samuel, que hemos seguido su vida desde pequeñito, cuando su madre Ana llora al padre porque no podía quedar embarazada. Finalmente queda embarazada y ella pues le dijo: si tú me das la bendición de que mi vientre pueda llevar un hijo, yo te lo voy a ofrecer a ti. Y ella pues así lo hizo. Cuando ya nació el niño, se lo trajo al sacerdote Elcana. Y bueno, Samuel crece allí en todos los oficios del templo con Elcana. Y ya después Samuel queda como sacerdote
hace muchas cosas por Israel, es el último juez de Israel también, y con él vemos como el rey Saúl, el primer rey de Israel, es ungido porque el Eterno se lo ordenó al sacerdote Samuel que ungiera a ese primer rey Saúl, que era un rey. El padre no quería ponerle un rey a Israel en ese momento, pero el pueblo pidió un rey y bueno, el Eterno muy molesto, muy dolido con el pueblo de Israel, les dice, ustedes quieren un rey como las demás naciones, en vez de tenerme a mí como rey, ok, yo les voy a poner un rey. Entonces el Eterno le ordena al sacerdote Samuel que vaya a ungir a Saúl como rey. Y aunque Saúl comienza bien, es muy triste porque hay muchas personas que pues nosotros sabemos, ¿verdad? A través de la vida, de que empiezan su carrera con el Señor bien, pero la terminan muy mal, porque en realidad no había una redención en el corazón, porque de verdad no había habido ese cambio necesario en el corazón, y entonces comienzan y hasta sirven al Señor, pero su final es muy triste. Y eso es lo que sucede aquí con el rey Saúl. Así es de que lección primera para recordar en este momento es que el Padre nos libre de que nuestra vida sea como el rey Saúl, que empezó bien, sirvió al Señor, fue rey, gobernó sobre Israel, pero no sabía escuchar la voz del Eterno y siempre dejaba que su carne fuera la que dominara. Después de que empezó bien, después la carne fue la que en realidad lo empezó a guiar a él tristemente. Así es que hoy en el capítulo 15 vamos a ir viendo los comportamientos tan tristes, tan terribles que llevaron al rey Saúl, primer rey de Israel, a tener un futuro que ninguno de nosotros quiere tener. Así es que vamos a estar atentos y vamos a estar pendientes de esos comportamientos que tuvo el rey Saúl para que usted y yo no los tengamos. Eso va a ser clave en este momento. Y después, en el próximo capítulo 16, vamos a ver la unción de el rey David, que ese rey sí fue puesto con el corazón de Adonai, quería poner a David. Entonces vamos a ver la diferencia entre un rey que se dejó llevar por su carne, que se dejó llevar por sus instintos, y como dicen, el ser humano tiene instintos animales, agresivos, pero el Ruach HaKodesh en nosotros hace la diferencia. Y vamos a ver la diferencia entre el rey Saúl y vamos a ver la diferencia entre el rey David. Vamos entonces a comenzar en el capítulo 15. Y es donde Saúl desobedece una vez más y es desechado por el Eterno. Primera de Samuel capítulo 15, comenzando en el versículo 1, dice así. Samuel dijo a Saúl, Yud-Hei Bab-Hei me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de las palabras de Yud-Hei Bab-Hei. Así dice Yud-Hei Bab-Hei Sebaot, me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Vamos a hacer una pequeña pausa allí. Está aquí Samuel, el sacerdote, hablando con el rey Saúl. Y le dice el sacerdote al rey, el Eterno me envió para yo ungirte como rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora las palabras de Yud-Hei Bab-Hei. Siempre recordemos, hermanos, que el Padre se complace en usar personas apartadas por Él para hablar a nuestras vidas. En este caso, eran las palabras del Eterno, sí, a través de la boca
del sacerdote Samuel. Y entonces en el versículo 2 le dice, así dice Yud-Hei Vav-Hei Sebaot, Adonai de los ejércitos. Sebaot es de los ejércitos. Hay que tener tanto cuidado, hermanos. ¿Cuántas profecías últimamente de personas que dijeron, así dijo el Señor o así dice el Señor, que cosas que iban a suceder y no suceden? Hay que tener cuidado y decir, bueno, esto es lo que dicen, esto es lo que escuché, esto es lo que entendí, pero especialmente con cosas de decir, así dice el Señor y luego no se cumple. Somos de mal testimonio cuando hacemos cosas así. Entonces aquí dice, así dice Yud-Hei Vav-Hei Sebaot, me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron a Egipto. Fíjese bien, aquí es muy importante, los amalecitas, los hemos estudiado, especialmente pues con nuestra familia de Arca de Adonai. Los amalecitas son los eternos enemigos de Israel. Y ese pueblo lo que hizo es exacto lo que dice el versículo 2. Ellos se interpusieron para que el pueblo, mientras salían de Egipto hacia la tierra prometida, lo primero que hicieron pues fue agarrar la Torá escrita. El pueblo de Amalek se interpuso para que eso sucediera. Entonces los amalecitas son, dice la palabra, los eternos enemigos de Israel. Entonces, ¿cuál era la orden? Versículo 3. Ve ahora y ataca a Amalek. Consagrad al exterminio todo lo suyo sin tenerle compasión. Yo sé que es difícil muchas veces leer estas líneas porque estas son las palabras del Eterno. O sea, el Eterno es amor, pero también es fuego consumidor. Dice, le está diciendo Samuel a Saúl, como él te ungió como rey, entonces ahora dice el Eterno que vayas, ataca a Amalek y consagra al exterminio todo lo que es suyo. O sea, extermina todo lo que es suyo y no tengas compasión. Qué tremendo es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Qué tremendo es eso. Y luego le dice, harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, a buey y oveja, camello y asno. O sea, el padre le dice, no tengas compasión de ninguno de los del pueblo de Amalek. Son enemigos de Israel. Se interpusieron en el camino cuando yo los estaba sacando de Egipto. Ahora tú, Saúl, porque tú eres el rey, sin compasión, ve y extermina. Matarás a todos los hombres, a todas las mujeres, desde el niño hasta el lactante, o sea, a bebés. Nuestra mente como que no puede entender semejante cosa. Dice, a las ovejas, a los bueyes, camellos y asnos. Todo. Había que morir todo. Siempre el Eterno vemos que Él quiere exterminar el mal de raíz. Ese es su propósito. No es porque Él se complace en matar, es porque Él siempre busca exterminar el mal. ¿Y qué es el mal? Todo lo que se interpone para que su pueblo obedezca la Torá. Por eso les leí el versículo 2 con tanto énfasis. Estos amalecitas se interpusieron en el camino para que el pueblo no pudiera salir de Egipto camino a recibir la Torá. Que el Eterno nos ayude a nosotros a no ser esa piedra de tropiezo para que alguien esté cumpliendo la Torá. Que el Eterno nos ayude a nosotros. Entonces, el Padre dice, extermínalos a todos. Hay que arrancar ese mal de raíz. Versículo 4. Convocó pues Saúl al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y se puso al acecho en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, apartaos de entre los amalecitas para que no os destruya juntamente con ellos, por cuanto hicisteis misericordia con todos los hijos de Israel,
cuando salieron de Egipto. Y el ceneo se apartó de en medio de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, frente a Egipto. Entonces vemos aquí que Saúl hace caso. Hasta ahorita vemos que hace caso, ¿verdad? Y va y se enfrenta a los amalecitas, se encuentra ahí los ceneos. Los ceneos tuvieron misericordia del pueblo de Israel. Estas son lecciones muy grandes, porque el Padre le dijo a Abraham: tendré misericordia, bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldice. Meterse con Israel, hermanos, con el pueblo judío, con el pueblo del Eterno, aún con nosotros, cuando alguien se mete con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras generaciones, es meterse en contra de Dios. No se están metiendo con nosotros nada más, se están metiendo con el Dios al que nosotros servimos. Por eso todos los enemigos que se vengan en contra de nuestras vidas, hermanos, recordemos, del Eterno es la venganza. Él conoce los corazones, Él pesa los corazones, y Él tomará venganza de todos aquellos que vienen a hacer un tropiezo. Pero los ceneos fueron de ayuda, y por ende se les dio a ellos la bendición de apartarse de los amalecitas, porque los ceneos habían sido de ayuda al pueblo de Israel. Se cumple la promesa. Amalecitas fueron una tropiezo, una maldición. El Eterno dijo: voy a maldecir al que te maldice. Los ceneos fueron una bendición. Están recibiendo la bendición de quedar con vida. Así es que hermoso saber que no estamos solos. Versículo 8. Entonces hasta ahí vemos que Saúl, el rey Saúl, venía bien. Versículo 8 dice: y capturó vivo a Agag, rey de Amalec. Y exterminó a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag, y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas, y de la vacada, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno. Solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Quiero que pongamos atención en varias cosas. Versículo 9 comienza diciendo: pero Saúl y el pueblo. No dice solo el pueblo, y no dice también solo Saúl. Dice que Saúl y el pueblo, o sea, ambos, dejaron vivo a Agag. No mataron las ovejas, ni las vacas, ni los animales engordados, ni los carneros, y todo lo bueno lo dejaron con vida. Dice que solo destruyeron lo inservible y sin valor. Habían matado a la gente, pero no habían matado a Agag. ¿Y cuál fue la orden que el Padre les dio? Aquí está en el versículo 3. Extermina por completo, sin tener compasión, a todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los lactantes, todos los bueyes, todas las ovejas, todos los camellos y todos los asnos. ¿Qué hizo Saúl y el pueblo? Dejaron vivo a Agag, a las ovejas, a las vacas, a los animales engordados, a los carneros y todo lo bueno, y solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Ok, versículo 10. Entonces vino palabra de Yud-Heh Vav-Heh a Samuel diciendo: me pesa haber designado a Saúl como rey. Mire qué palabras las del Eterno. ¿Quién lo puso a Saúl? El Eterno lo puso. Saúl no se puso él solo, lo puso el Eterno. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que dejó que su pensamiento, su carne, su humanidad lo llevara por delante. Desobedeció lo que el Padre le dijo que no hiciera, no hizo, y lo que le dijo que hiciera, él lo hizo. Y eso se aplica para su vida y la mía. Lo que la Torá le diga: si usted es un hombre, usted tiene mandamientos que el Padre le ha dado a usted. Si usted es soltero, usted tiene
mandamientos para usted como hombre soltero. Si usted es un hombre casado, usted tiene mandamientos en la Torá para usted que es un hombre casado. Si usted es una mujer soltera, hay mandamientos para usted como mujer soltera. Si usted es una mujer casada, hay mandamientos para usted como mujer casada. No hagamos como el rey Saúl, que obedeció en parte. Estaba sirviendo al Eterno, pero no obedeció completamente, sino en parte. Y el Eterno expresó que palabras, que nunca el Padre exprese eso de usted y de mí. Y dijo, me pesa haber designado a Saúl como rey. Qué tremendo escuchar esas palabras. ¿Por qué le pesó al Padre? Dice, porque ha dejado de seguirme. ¿Cómo? Si Saúl le estaba haciendo caso. Pero miren lo que significa dejar de seguir al Eterno. Porque no ha cumplido mis mandamientos. ¡Wow! El Padre dice, me pesa haberlo puesto como rey. Me pesa haberlo escogido para que sea mi siervo. Me pesa haberlo hecho. Porque ha dejado de seguirme. ¿Y todo por qué? No ha cumplido mis mandamientos. Y dice que Samuel, porque Samuel lo quería, Samuel le dio pesar, apesadumbró, le dio pesar a Samuel, al sacerdote. Y mira lo que hizo Samuel. Clamó a Yud-Hei Vav-Hei toda la noche por el rey Saúl. Muchas veces nosotros vemos y vivimos lo mismo. Una persona que no merece que oremos por ella, pero nosotros oramos por esa persona. Eso hizo Samuel. Le dio pesar ver la condición de ese rey ahora desobediente, que había empezado su carrera muy bien y ahora desobediente. Y clamó toda la noche por él. Mira, hermanos, eso es misericordia. La palabra que el Padre me ha hablado es misericordia. Y si usted y yo no tenemos misericordia por los que están allá afuera, necesitados, perdidos, ¿quién va a tener misericordia si usted y yo no oramos? ¿Cuántos criminales han dicho, yo soy salvo porque alguien vino a visitarme a la cárcel y oró por mí, aunque yo maté a alguien, hubo alguien que orara por mí? Pero muchas veces a usted y a mí nos cuesta extender misericordia y hay veces hasta tenemos celos que vienen del enemigo, de ciertas personas. Que el Padre nos ayude, en vez de tener espíritu de celos, de división, de gritos, de contiendas, que nosotros podamos tener misericordia, como la hizo en este momento el sacerdote Samuel a alguien que no lo merecía, como el rey Saúl. Él no lo juzgó, él actuó en misericordia, orando toda la noche por él. Versículo 12. Y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl llegó al Carmelo, y he aquí se erigió un monumento. Y después volviendo, ha pasado bajando a Gilgal. Entonces Samuel fue a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas de Yud-Hei Vav-Hei. He cumplido el mandato de Yud-Hei Vav-Hei. ¡Wow! Mire la actitud de Saúl. Primero, él se fue y se erigió un monumento. Después va al encuentro del sacerdote Samuel. Lo saluda como si él hubiera estado haciendo las cosas bien. Bendito seas de Yud-Hei Vav-Hei. Qué bonito se saludaban antes ahí entre paréntesis, ¿verdad? Hoy ahora ya ni lo saludan.
Pero mire Saúl cómo saluda al sacerdote. Bendito seas tú de Yudhei Bajei, con una educación, cosa que hemos ido perdiendo nosotros muchas veces. Ya no saludamos con ese respeto y cariño a las personas. Pero mira lo terrible. He cumplido el mandato de Yudhei Bajei. Qué mentira tan grande la que está diciendo el rey Saúl. He cumplido el mandato de Yudhei Bajei. Versículo 14. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos y el mugido de vacas que estoy oyendo? Y Saúl le dijo: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yudhei Bajei tu Elohim, pero hemos destruido el resto totalmente. ¡Wow! La verdad que el rey Saúl iba de mal en peor. Primero le miente al sacerdote. Primero se va y él levanta un monumento a sí mismo. Luego dice una gran mentira: he cumplido el mandato de Yudhei Bajei. Creo que algunas veces nosotros nos vemos como que sí obedecemos la Torá, ¿verdad? Pero no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo. Y decimos: ah, no, yo estoy cumpliendo. Y muchas veces estamos lejos. Saúl estaba haciendo un trabajo para el Eterno, pero no había obedecido completamente todo el mandato del Eterno, sino que lo hizo parcialmente. Y muchas veces usted y yo así lo hacemos parcialmente. Que el Padre nos ayude para no ser como el rey Saúl, que cumplió parcialmente. Y luego decir: ah, yo estoy viviendo en la Torá, cuando en realidad nos hace falta obedecer muchos mandamientos. Y entonces, cuando Samuel le dice: si has cumplido el mandamiento, ¿qué es ese ruido de vacas y de ovejas? Y otra gran mentira en el versículo 15. Saúl le dice: los han traído de los amalecitas porque el pueblo. ¿Usted se acuerda lo que leímos en el versículo 9? Fueron Saúl y el pueblo. Saúl y el pueblo. Pero aquí ahora él se lava las manos como Pilato y le echa toda la culpa al pueblo. Personas que no toman responsabilidad por sus errores. Porque es muy fácil ver así la paja en el ojo del hermano y no ver la viga que a veces tenemos en nuestro propio ojo. Es muy fácil como Pilato lavarse las manos. Ah, es que el pueblo. No, eras tú, rey Saúl, junto con el pueblo. Y dice otra mentira: es que dejamos lo mejor de las ovejas para sacrificarlas a Adonai. Eso no es lo que él tuvo en la mente. Eso no nos dice la Escritura. Y aquí ahora está agregándole que lo que hizo fue dejar lo mejor para hacerle sacrificios a Yudhei Bajei. Ah, pero lo demás lo destruimos. Esa no fue la orden. El orden es: sin compasión mata todo. Aquí estamos viendo a ese rey Saúl en decadencia, mintiendo, viéndose a sí mismo mejor de lo que en realidad él es. Versículo 16. Samuel respondió a Saúl: detente y te declararé lo que Yudhei Bajei me ha dicho anoche. Entonces él le respondió: habla. Samuel le dijo: aunque eras pequeño ante tus propios ojos, o sea, si eras humilde y te mirabas humilde antes, ¿no eres cabeza de las tribus de Israel? Y Yudhei Bajei te ha ungido por rey sobre Israel. Eras pequeño, te mirabas bien antes. Por eso ahora, y no dice por eso, pero dice: te mirabas pequeño ante tus propios ojos, pero que ahora no eres la cabeza tú de todas las tribus de Israel. ¿Que no te ungió a ti, Yudhei Bajei, como rey sobre todo Israel? Versículo 18. Y Yudhei Bajei te confió
te confió una misión. A los padres de familia, el Padre nos ha confiado una misión, ser madres y padres y ayudar a nuestros hijos. A los esposos les dio una misión, proteger a su esposa, cuidarla, amarla, dice, hasta el punto de dar su vida por ella. A nosotros, a Bené Israel, a ser obedientes a su bendita Torá. Todos tenemos una misión como padres, como cónyuges, como Bené Israel, como hijos de Israel. Hay una misión que cumplir. Y dice, Yurei Babhei te confió una misión y te dijo, ve y extermina por completo a los pecadores. Mire cómo le llama a los amalecitas, pecadores. Y haz guerra contra ellos hasta que los acabe. Esa era la misión del rey Saúl. Versículo 19, continúa el sacerdote Samuel y le dice, ¿por qué entonces no escuchaste la voz de Yurei Babhei y te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Yurei Babhei? Quiere decir que obedecer a la mitad es considerado hacer lo malo. Saúl hizo solo la mitad de lo ordenado. Eso es considerado hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Eso provocó al Eterno decir, me pesa haberlo escogido. Eso provocó al Eterno decir, me has abandonado. Eso provocó al Eterno decir, no obedeces mis mandamientos. Ay, hermanos, que el Padre nos ayude para no obedecer por la mitad y seguir practicando el mismo error siempre. Tenemos que aprender nosotros. Si los que vienen atrás de nosotros somos el ejemplo y nos ven como somos como hijos del Padre, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas, como padre, como madre. Tenemos nosotros, hermanos, que aprender a hacer lo correcto, completo delante del Eterno. Has hecho lo malo, le dijo Samuel a Saúl. Y Saúl le respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Yurei Babhei y fui por el camino que Yurei Babhei me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo los amalecitas. Mire hasta dónde llega, por favor, la maldad del pecado. Él mismo se autoconvenció de que él estaba haciéndolo bien. Se autoconvenció. O sea, Samuel está diciendo lo que el Eterno está hablando. Y Saúl se atreve, tiene el tupé de decir, no, así no es. Yo obedecí. ¿Hasta dónde llega la ceguera? Que estamos obedeciendo a medias y decimos que estamos en obediencia. Yo obedecí, le dice. Yo fui por el camino que el Eterno me envió. Y ahora está otra gran mentira. Y he traído a Agag. ¿Y quién te dijo, Samuel, que trajeras a Saúl? ¿Quién te dijo que trajeras con vida a Agag? Si la orden fue mátalos. Dice, y he destruido por completo a los amalecitas. No es cierto. Trajo ese montón de animales vivos y trajo a Agag. Pero tanto era su ceguera del pobre rey Saúl que él mismo se autoconvenció que él estaba en obediencia cuando los frutos eran tan diferentes a un fruto de un hombre obediente. Versículo 21. Dice, pero el pueblo ha tomado ovejas y vacas del despojo. Ahora cambia. Ahora cambia y dice que son ovejas del despojo. Cuando anteriormente dijo que era lo mejor porque los traía para el sacrificio. El Eterno no le pidió que trajera nada, le dijo mata todo.
Y él ahora le sigue echando la culpa al pueblo. El pueblo tomó las ovejas y las vacas, pero las trajo del despojo. No es cierto. Dice, trajo las primicias del anatema. O sea, es que entre más leemos, la decadencia de Saúl va pero rapidito para abajo. Pobre hombre, autoengañado, solo porque era un siervo del Eterno, era un siervo a medias. Se autoconvenció que el Eterno estaba mal y que él, o Samuel en este caso, el sacerdote Samuel, estaba equivocado en todo lo que le decía y él era el que tenía la razón. Y ahora le dice, son las primicias del anatema. ¿Cómo le va a traer primicias de anatema primero? Y luego dice, para sacrificarlas a Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios en Gilgal. Qué triste condición la del rey Saúl. Le trae vacas del despojo. Dice que son primicias de anatema. ¿Qué es anatema? Maldición. Y dice que las trae para sacrificio del Eterno. Pero que no fue él, que eso fue idea del pueblo. Esta historia, la verdad que hay, mire, podríamos ir a tantos ejemplos aquí. Tantos ejemplos. Y me duele la condición del rey Saúl. Me duele. Porque empezó bien. Pero aquí estamos viendo cómo va declinando, empeorando su situación. Versículo 22. O sea, ya el versículo 21 para mí, 20 y 21 son, o sea, tremendos. Primero dice, no, al contrario, yo estoy obedeciendo. Yo hice lo que él me dijo, fui por ese camino, yo traje a Gad. O sea, autoconvencido. Yo espero que usted esté viendo lo que estoy tratando de explicar de la mejor manera. Que el Ruach HaKodesh nos ayude a entender, porque que el Eterno nos libre de tener esto en nuestras vidas. Autoconvencimiento de que estamos en santidad, en obediencia, cuando no es así. Y además ahora se atreve a decir que trae vacas del despojo, que él mismo dice son las primicias del anatema, de la maldición, de lo malo, y las traigo para sacrificarlas a Yud-Heh-Vav-Heh. Terrible, es que me parece que lo estoy leyendo y no lo puedo creer. Pero luego digo, Señor, ¿cuántas veces nosotros nos portamos como Saúl? Versículo 22. Y respondió Samuel, se complace Yud-Heh-Vav-Heh en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yud-Heh-Vav-Heh. ¡Wow! Se complace el Eterno en holocaustos y sacrificios. O sea, vamos a ponerlo ahora a este tiempo. Se complace el Eterno en que, no sé, hagamos una oración de 3 minutos en la noche antes de ir a dormir. Que digamos el Shema al acostarnos y al levantarnos. O una oración al acostarnos y al levantarnos. En que trabajemos ahí para Él. O se complacerá más en que hagamos todo eso que acabo de decir, pero que le obedezcamos a su Torah. Usted puede, mire, ser el mejor pastor, evangelista, ingeniero de sonido, de computación, maestro, maestra, predicador, predicadora. Pero si no estamos obedeciendo la Torah, dicen, se complace el Eterno en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yud-Heh-Vav-Heh. He aquí, dice el versículo 22, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Usted puede meterse en ayuno y no es malo, pero si no hay obediencia,
Usted puede saltar en una danza, pero si no hay obediencia a la voz del Eterno, a la Torá, dice que Él se complace más de la obediencia que de cualquier sacrificio. Hermanos, no olvidemos que amar al Eterno significa obedecer. ¿Cuáles son los mandamientos que el Padre le ha dado a usted, hombre, soltero o casado? A usted, dama, soltera o casada. A ti, jovencito, jovencita. O quizás algún niño que llegara a escuchar esta enseñanza. ¿Cuáles son los mandamientos que aplican a tu vida? Hay algunos generales como guardar el Shabbat. ¿Estamos guardando el Shabbat? ¿O lo estamos tomando como cualquier día y hacemos lo que queremos? Las fiestas de Él. Hicimos mikveh, nos sumergimos en el agua ya. Estamos comiendo kosher o cuando nos dan puerco, taquitos de, qué sé yo, de al pastor que son de puerco. Los comemos. Estamos obedeciendo. Estamos amando al Eterno sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos evitando la shon hará. Estamos evitando los gritos, las griterías, las contiendas, los celos, las divisiones, el matar con nuestra boca a alguien. Eso es Torah. Eso es Torah. Y dice que Él se complace más de la obediencia que de los sacrificios. Triste vida la del rey Saúl. Empezó muy bien, terminó muy mal. Dice el 23, esto está tremendo. Continúa Samuel diciéndole, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. ¡Wow! Y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. ¿Qué es obstinación? Me fui a buscar. Desobediencia. Quebrantar la Torá. Dice que es semejante, o sea que cuando usted y yo, pongámosle, no honramos el Shabbat como debe de ser sus 24 horas. Ya sea que vayamos a comprar, a vender, encender fuego. No guardar el Shabbat es comparado a una bruja. ¿Porque quiénes son los que hacen adivinación? Los brujos. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Como pecado de idolatría. Como pecado de culto de imágenes es la desobediencia. ¡Wow! ¿Por qué? Puesto que has rechazado la palabra de Yud-Heh Vav-Heh, Él también te ha rechazado como rey. Cuando nosotros no obedecemos la Torá, amado hermano, hermana, amigo y amiga, escucha el shofar del Eterno en esta noche a través de esta enseñanza. El Eterno dice, si tú no me haces caso a mi Torá, ¿qué es Torá? Los dichos de la boca del Señor. Las órdenes, los mandamientos. Él ordenó a Saúl hacer algo. Le dio mandamiento. Saúl hizo la mitad. La otra mitad no. Y le dijo, eso es rebeldía. Y la rebeldía es igual que al pecado de adivinación. Es más, esa obstinación de desobediencia se parece a la adivinación, a la idolatría y al culto de imágenes. Y eso significa que tú estás rechazando la palabra de Yud-Heh Vav-Heh. Estás diciendo, yo no voy a hacer, si Él dice que guarde el Shabbat, no lo voy a hacer. Y no le hablo a los que no tienen la convicción del Shabbat. No es para usted, amigo y amiga, que usted no tiene la convicción, que usted dice, yo no sé si es el sábado o el domingo, pero usted que ya estudió, usted que ya entendió, usted que ya sabe. Cuidado, porque entonces el Padre dice, tú rechazas mi palabra, yo te rechazo a ti.
Versículo 24. Y Saúl respondió a Samuel: he pecado, ciertamente he transgredido el dicho de Yud-Heh Vav-Heh. Fíjese que es pecado. Lo mismo que dice Primera de Juan: he transgredido los dichos de la boca de Yud-Heh Vav-Heh. El mandamiento, el estatuto, el precepto, la Torah, la ley, lo ciertamente pecado porque he transgredido el dicho de Yud-Heh Vav-Heh. Y le dice al sacerdote: y de tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos. Hermanos, en ningún lado leemos que el pueblo obligó a Saúl. ¿Cómo se estaba arrepintiendo? ¿Cómo se estaba arrepintiendo? ¿Qué tan sincero era cuando continúa echándole la culpa y dice: yo lo hice porque yo le tuve miedo al pueblo y obedecí la voz de ellos? En ningún lado leemos que el pueblo le dijo a Saúl que hiciera eso. Pero vamos una vez más, su ceguera. Estaba autoconvencido de su inocencia y se seguía lavando las manos como Pilato. Eso no es arrepentimiento sincero y de corazón. ¿Sabe cuándo comienza un verdadero arrepentimiento, un verdadero teshuvah? Reconociendo humildemente: he fallado. He fallado. Yo pido perdón. No me importa lo que me diga. Yo no voy a esperar que usted me diga: yo también fallé. No, yo he fallado. Y yo voy a mejorar, Padre. Ayúdeme que yo voy a mejorar. Pero él aquí dijo: he pecado. Pero sigue en la mentira. Es que le tuve miedo al pueblo. Es que el pueblo fue el que me dijo. Nada en la Biblia dice que el pueblo le dijo. Versículo 25. Dice: y ahora te ruego que cargues con mi pecado y vuelvas conmigo para que pueda postrarme ante Yud-Heh Vav-Heh. Imagínense, o sea, como que ya Saúl estaba sacado de la realidad. Pobre hombre, sacado de la realidad. Por eso es necesario agarrar la palabra, escudriñarla y vernos a nosotros mismos, que sea un espejo la Torah. En un espejo yo no veo la cara de mis compañeros, de mis hermanos, de mi familia. En un espejo yo veo mi cara. Que la Torah sea ese espejo donde usted vea su cara y yo vea la mía. Él había salido de la realidad. Dice: yo me quiero ir a postrar delante de Adonai. Pero seguía mintiendo. Y Samuel le dijo a Saúl. Samuel era el siervo del Eterno, podía discernir. El Eterno le había hablado para decirle la verdad de Saúl. Entonces el sacerdote Samuel no tiene otra opción y le dice: no volveré contigo. Hermanos, llegan momentos donde hay que separarse. Hay que separarse. No podemos estar con una persona que no quiere cambiar. No podemos estar con una persona obstinada a obedecer a la mitad. Y aquí el sacerdote tuvo que apartarse del rey y le dijo: no volveré contigo, porque has rechazado la palabra de Yud-Heh Vav-Heh. Y Yud-Heh Vav-Heh te ha rechazado como rey de Israel. Wow, ¿has rechazado tú la palabra del Eterno? Ahora sí hablo para todos. ¿Has rechazado el Shabbat? ¿Has rechazado sus Moadim, sus fiestas? ¿Has rechazado las leyes kosher? Eso es estar rechazando la palabra del Eterno. Si a ti te dijeron que la ley está abolida, eso es una gran mentira. La palabra de nuestro rey, del Dios de Israel, no ha sido abolida ni lo será nunca. No vayas a encontrarte como el rey Saúl, obedeciendo solo la mitad de la escritura, pero no toda. Hay algunos que dicen los mandamientos son 10. Y si bien es cierto que así los conocemos, aunque son 613, pero en realidad solo les enseñan a practicar 9.
Porque el cuarto mandamiento lo tienen abolido y lo tienen por poco, lo tienen por nada. Ten cuidado y no te encuentres como el rey Saúl, obedeciendo algunas cosas y otra tan importante, que es el Shabbat, que dice que es la señal, la única señal entre él y su pueblo es el Shabbat. Sal de ella, sal de Roma, sal de Babilonia y ven a la obediencia. Samuel le dice, me tengo que apartar porque has rechazado la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh, y Yud-Heh-Vav-Heh te ha rechazado como rey de Israel. Versículo 27. Entonces cuando Samuel se volvía para irse, él se aferró del extremo de su manto y éste se rasgó. Y Samuel le dijo, Yud-Heh-Vav-Heh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¡Wow! ¡Qué duras palabras! El Eterno lo escogió, pero debido a su desobediencia, a su media obediencia, porque obedecía la mitad, pero la otra mitad no, le dijo, Yud-Heh-Vav-Heh te ha rasgado hoy del reino de Israel. Es más, ya ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú, el reinado sobre Israel. Qué duras palabras para el rey Saúl. Yo sigo insistiendo que usted y yo no nos encontremos en los zapatos del rey Saúl, obedeciendo a medias. Dice 29, además la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Mire en qué contexto comienzan a salir estos versículos que hemos repetido toda la vida. La gloria de Israel, o sea, Dios, Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh, él no miente ni se arrepiente. Él no miente ni se arrepiente. Él dijo, el Shabbat es mi día. Adivine, el Shabbat es su día. Él no miente ni se arrepiente. Él no lo cambió para el domingo. Él dio sus fiestas y dijo, no celebren nada pagano. Viene la Navidad, totalmente pagana. Salga de ahí. Él ordenó sus fiestas. Él no mintió al ordenar 7 fiestas, ni se ha arrepentido de esas 7 fiestas. Salga de allí, amigo, amiga, hermano, hermana. Salgan de allí, por favor. Todavía hay tiempo. Obedezcamos la Torah. Y los que ya estamos adentro, que ya decimos, yo celebro el Shabbat, celebro las fiestas como kosher. Yo le pregunto, ¿está pagando los diezmos? ¿Está haciendo las ofrendas usted? ¿Ha dejado de hacer la Shon Hará? Hemos dejado las griterías en nuestros hogares, los pleitos, las contiendas, las divisiones, los celos, el chisme, el juzgar. ¿Lo hemos dejado? Porque todo eso sigue vigente. El Eterno no miente ni se arrepiente de todas sus ordenanzas, porque Él no es hombre para que se arrepienta. En ese contexto es que se dice este versículo. Pero a nosotros nos lo enseñaron solo a decirlo para las bendiciones. Él dijo que me va a dar casa, que me va a multiplicar el dinero, que me va a dar, me va a dar, me va a dar. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Este contexto no tiene nada que ver con ese que nos enseñaron del evangelio de la prosperidad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con obediencia a los dichos de su boca. Yo le pido al Padre con todo mi corazón. Siento una urgencia esta noche de alguien que va a escuchar este mensaje. Usted tiene que venir y arrepentirse y venir a la obediencia de la Torah completa, no parcial. Versículo 30, y él le dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora ante los ancianos de mi pueblo. Pero es que este Saúl no aprendía. Quiera el Padre que ninguno de nosotros estemos como él. Mira lo que le importa. Hónrame delante de la gente. He pecado, ok, pequé. Pero hónrame ahora delante de todos los ancianos de mi pueblo. Hónrame delante de todo Israel. Qué mal. Dice, y regreses conmigo para que pueda postrarme ante Yud-Heh-Vav-Heh. Y mire que Saúl ya viene diciendo varias veces, tu Dios.
no dice mi Dios, le dice a Samuel, tu Dios. Quiere irse a postrar delante de él, pero sin haber hecho teshuvá, sin haberse arrepentido de corazón. Versículo 31. Volvió pues Samuel tras Saúl, y Saúl se postró ante Yud-Hei Vav-Hei. Qué barbaridad. Él hacía lo que él decía o hacía lo que él decía. Ya su condición era extrema. Luego Samuel dijo, traedme a Agag, rey de Amalek. Aquí está el sacerdote ahora. Tráiganme a Agag. A ese rey de Amalek, tráiganmelo. Y dice que Agag iba encadenado. Y dice que Agag decía, de seguro ya ha pasado la amargura de la muerte. Versículo 33, pero Samuel dijo, como tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre estará sin hijo entre las mujeres. Y Samuel degolló a Agag en presencia de Yud-Hei Vav-Hei en Gilgal. ¡Wow! Quiera nuestro Abba que usted y yo seamos del calibre del sacerdote Samuel. La orden era que Saúl lo matara a todos, pero como trajo al rey con vida, Samuel, que sí era obediente en todo, les dijo, tráiganmelo. Y le dijo Samuel a Agag, así como tú dejaste a mujeres sin hijos, porque eso le hizo los amalecitas, eso le hicieron al pueblo de Israel. Le dijo, ahora es tu madre la que va a quedar sin hijo. Y ahí lo degolló. ¡Qué obediencia! No, imagínese usted agarrar una espada y tener que degollar un ser humano. No es fácil. Pero era la orden del Eterno. Y Samuel estaba dispuesto a obedecer hasta la muerte. ¿Será que usted y yo somos ese tipo de hijo o hija obediente así? O cualquier cosa nos saca de la obediencia a la Torá. Versículo 34. Luego Samuel fue a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaá de Saúl. Versículo 35 dice, y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Tuvo que separarse de aquel que no quería cambiar, que decía, pero no hacía. Decía, pero no hacía. Y obedecía por la mitad. Nunca más ese sacerdote volvió a ver al rey Saúl hasta el día en que murió. Pero Samuel de todas maneras lamentaba a Saúl, porque a Yud-Hei Vav-Hei le pesaba haber hecho reinar a Saúl sobre Israel. El dolor de Samuel era el dolor del padre, porque termina este capítulo diciendo que al padre le pesó haber hecho rey a Saúl. Le dio pesar haberlo llamado su siervo, porque obedeció al principio, pero no fue así al final. Qué triste. Ahora Israel entonces necesitaba a alguien que los liderara. Capítulo 16 nos cuenta esta historia de lo que comienza ahora el liderazgo de David por la decadencia de Saúl y que Samuel ya estaba envejeciendo. Vamos a ver entonces ahora el capítulo 16. Yud-Hei Vav-Hei dijo a Samuel, ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Mira, hermanos, qué terrible que el padre diga, yo a esa persona ya la rechacé. Qué terrible, hermanos. ¿Y qué llevó al Eterno a rechazar a Saúl? La desobediencia a los dichos de la boca del Eterno. Le dijo, llena tu cuerno con aceite y ve, que yo te enviaré a Isaí Betlemita. Esta es una versión que yo estoy usando diferente. Eso quiere decir de Belem, de la casa de Belem. Betlemita, Isaí. Porque de entre sus hijos, mire qué diferencia, me he provisto rey.
Ahora el Eterno está diciendo, yo ya escogí de entre los hijos de Isaí, de allá de Belén Efrata, ahí hay un hombre que se llama Isaí, y de entre uno de sus hijos, yo, Yud-Heh-Vav-Heh, yo he escogido rey. Saúl fue puesto porque el pueblo pidió. Ahora es Yud-Heh-Vav-Heh, su perfecta voluntad, poniendo a un nuevo rey. De Belén Efrata, de la casa de Isaí. Versículo 2. Y Samuel dijo, ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yud-Heh-Vav-Heh dijo, toma contigo una becerra de la vacada y di, he venido a sacrificar a Yud-Heh-Vav-Heh, e invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te haré saber lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga. E hizo Samuel lo que había hablado Yud-Heh-Vav-Heh, obediente Samuel. Y llegando a Bet-Lehem, a nosotros nos dijeron Belén, aquí está bien separado, Bet, casa, Lehem, pan. Bet-Lehem, casa de pan. Eso es Belén, es Bet-Lehem, casa de pan. Y dice, llegando a Bet-Lehem, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro y preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Ya habían escuchado quién era Samuel. Y él dijo, Shalom, paz. He venido para ofrecer sacrificio a Yud-Heh-Vav-Heh. Mire qué diferencia. Tal cual Yud-Heh-Vav-Heh le dijo, le ordenó que lo hiciera, así lo hizo. Ni le quitó, ni le agregó. Así debemos de ser usted y yo. El Padre da un mandamiento, usted y yo lo tenemos que así, al pie de la letra. Y entonces le dijo Samuel, purifíquense ustedes y vengan conmigo al sacrificio. Ve, purifíquense. ¿Por qué? Porque había que seguir la Torá. ¿De dónde sale todo esto? Pues de la Torá. Para hacer sacrificios se tenían que purificar. El rito de purificación. Descender al agua, lavarse los pies, lavarse las manos, lavarse las vestimentas. Torá. Sigue la Torá en vida y seguirá para siempre. Para siempre. Dice, y vengan conmigo al sacrificio. Después purificó a Isaí con sus hijos y los invitó al sacrificio. También los purificó, porque están los ritos de purificación en la Torá. No son inválidos. Se cumplieron con David, se cumplieron con Yeshua, usted y yo los tenemos que cumplir. Y cuando vivamos en la Nueva Jerusalén, la que va a descender del cielo, ahí también todo va a ser de acuerdo a la Torá. Ay, Señor, ahí no va a haber día domingo para ir a la iglesia, hermanos, por favor. No va a haber Navidad ni Día de los Enamorados. Menos Halloween. No va a haber Semana Santa, ni Viernes Santo, ni Domingo del Ramo y no sé qué más, ni Domingo de Resurrección. Nada de eso, porque nada de eso es bíblico. Por favor. Los purificó de acuerdo a la Torá. ¿Qué es la Torá? Los dichos de la boca de Dios. Versículo 6. Y sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente su ungido está delante de Yud-Heh-Vav-Heh. O sea, Samuel vio a Eliab. ¿Quién era Eliab? Pues un hermano de David, uno de los hijos de Isaí. Y Samuel lo mira y dice, este debe de ser el ungido. Ahí vemos la humanidad. Samuel, un hombre obediente, un sacerdote obediente, pero era humano. Samuel le echó el ojito ahí a Eliab. En el versículo 7 vemos, le dice el Eterno, Samuel, no mires su aspecto, no mires lo grande de su estatura, porque lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre. Aleluya. Porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero Yud-Heh-Vav-Heh mira el corazón. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Pasamos un juicio, juzgamos, decimos, hacemos y deshacemos con la vida de los demás. Y el padre le dice a Samuel que era sacerdote. No pongas tus ojos en él. No es él. Tú, Samuel, lo estás viendo porque es grandote. Y
vas a decir, ese va a ser el rey, está grandote. No mire su aspecto. Samuel, es que yo no miro a los seres humanos como ustedes los hombres ven a los otros seres humanos. Porque ustedes los seres humanos solo ven lo que está delante de sus ojos. Es lo único que pueden ver y discernir. Pero yo, Yud-Hei Vav-Hei, yo veo el corazón. Podemos engañar a todo el mundo, pero al Eterno no lo engaña nadie. Él conoce todo argumento de este corazón y del suyo también. Y eso es lo que el Eterno ve adentro de nuestro corazón, lo que ningún ser humano puede ver. Versículo 8. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha elegido Yud-Hei Vav-Hei. Luego Isaí hizo pasar a Samá y él dijo, tampoco a este he elegido Yud-Hei Vav-Hei. Y así hizo pasar Isaí a ¿cuántos? A sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Yud-Hei Vav-Hei no ha elegido a ninguno de tus 7 hijos. Y le preguntó Samuel a Isaí, ¿han terminado ya de pasar los jóvenes? O sea, ¿estos son todos tus hijos, estos 7? Y le respondió Isaí, queda el menor. Y he aquí, está pastoreando allá las ovejas, allá con el rebaño. Imagínense, su mismo padre Isaí, sin duda sin mala intención, pero una vez más, porque nosotros juzgamos por lo que estos ojos ven. Bendito Abba Kadosh, que Él sí puede discernir lo que hay adentro de nuestro corazón, y Él nos juzga de acuerdo a lo que Él ve en nuestro corazón y no de acuerdo a lo que los humanos vean en nosotros. Allá está pastoreando. Y le dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos vamos a reclinar hasta que él venga aquí. Envió pues y lo hizo venir, y él era rubio, de ojos hermosos y de bello aspecto. Y dijo Yud-Hei Vav-Hei, levántate y úngelo, porque este es aquel, el menor, el pequeño, el que se revolcaba con las ovejas allá en el rebaño. Ese era el elegido del Eterno, porque el Eterno sabía lo que había en su corazón. Samuel entonces, tomando el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y el rúa de Yud-Hei Vav-Hei se apoderó de David desde aquel día en delante. Aleluya. Quiera nuestro Abba ungirnos a usted y a mí. Y quiera nuestro Abba que su rúa nunca se aparte y se apodere de nosotros por completo, para que esta boca hable como una persona llena del rúa y no llena de espíritus carnales. Para que estos ojos, estos oídos, esta boca, estas manos, estos pies, este corazón pueda comportarse como una persona llena del rúa de Elohim. Dice que el rúa se apoderó de David desde aquel día en delante. Quiera nuestro Abba ser así con nosotros, que practiquemos tener un corazón libre de envidias y de celos y de todo lo malo. Y entonces, una vez ungido David, Samuel se levantó y se fue a Ramá. Versículo 14 dice, y el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei se apartó de Saúl. Mire qué terrible. Aquí leemos que el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei se apoderó de David. Versículo 13. Versículo 14, y el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei se apartó de Saúl. Con razón que David escribe en uno de sus salmos, oh Elohim, no apartes de mí tu Ruach HaKodesh. Él había visto con sus ojos la condición de
un humano que había sido siervo, que había sido rey sobre Israel, y cómo ahora se comportaba este ser humano que ya no tenía el Rúa de Elohim sobre él. Por eso David escribió: no apartes de mí, te suplico, no apartes de mí tu Rúa. ¿Y qué era lo que le pasaba a Saúl? Un espíritu malo. Pero mire que no dice del diablo. Un espíritu malo de parte de Yud-Hei Vav-Hei lo aterrorizaba. ¡Wow! Haber estado sirviendo al Eterno, dejar de obedecer completamente y obedecer parcialmente, miente, se cree santo, no reconoce su condición, dice que ha pecado pero no se aparta del mal comportamiento, y ahora el espíritu, el Ruach HaKodesh, es quitado de él. Y no solamente eso, pero el mismo Elohim le envía un espíritu malo para que lo aterrorice. ¡Qué condición tan terrible! Y los siervos de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Yo me preguntaba, y ya no me fui a ver, ¿cómo sabían esos siervos? Digo, ¿será que estos siervos representan el Ruach HaKodesh también? Porque el Ruach HaKodesh es representado muchas veces con la palabra del siervo, el Ruach. Porque dice: y los siervos de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo. Pero no solo discernían en el espíritu malo, ellos discernieron y le dijeron que viene de parte de Dios, te está atormentando. No le dijeron: uy, ese espíritu es malo, viene del diablo. No, era el mismo Dios poniendo un espíritu malo que lo atormentaba. O sea, le quitó su ruach y le envió un espíritu malo para que lo atormentara. ¿Todo por qué? Porque obedeció parcialmente los mandamientos de Dios. Porque obedeció parcialmente. No quiero que quitemos el dedo de ese renglón. Todo fue consecuencia por obedecer a medias. Versículo 16. Ordene nuestro Señor a tus siervos que están ante ti, que busquen un varón que sepa tañer el arpa. Y acontecerá que cuando te acometa el mal espíritu de parte de Elohim, tañerá con su mano y te pondrás bien. En otras palabras, ordene. Rey Saúl todavía era el rey. Ordene a sus siervos para que vayan a buscar un varón que sepa tocar el arpa. Porque lo que va a suceder es que cuando el mal espíritu que Elohim te manda, mira lo que dice, el mal espíritu de parte de Dios, el mal espíritu que viene de parte de Elohim hacia ti, cuando aquel varón toque el arpa, te pondrás bien. Por eso hay poder en medio de una alabanza así. Hay poder en medio de la alabanza, y hay gente que se aburre y no le gusta alabar y adorar a Dios y están en la alabanza. Y yo veo personas así, yo digo: Padre, qué triste condición de un ser humano que no pueda entrar en la alabanza. Hay algo que está bloqueando, hay algo que bloquea, porque la alabanza es una guerra espiritual. Tanto que cuando David tocaba el arpa, el espíritu inmundo que era aún enviado por Elohim hacia Saúl se apaciguaba. Entra a la alabanza, entra a la adoración. Si no lo has hecho hasta ahora, no digas más excusas y entra esta misma noche, antes de acostarte, mañana en la mañana. Entra en alabanza, entra en esa adoración. No necesitas a nadie, solamente tú. Una alabanza que venga del corazón, del alma, y tú entras en esa presencia. Esta es la verdadera alabanza, hermanos. Era David con el arpa nada más. No había más nadie. David con el arpa y el espíritu se apaciguaba. Practiquémoslo.
A mí me encanta la adoración. Versículo 17. Y Saúl respondió a sus siervos: buscadme ahora un hombre que sepa tañer, o sea, tocar bien, y traédmelo. Y uno de los jóvenes respondió y dijo: he aquí he visto a un hijo de Isaí Betlemita, o sea, de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, es hombre de guerra, discreto en el hablar y de buen parecer. Y Yurhei Babhei está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Mire qué hermoso el gesto de Isaí. Isaí tomó un asno cargado con pan, un odre de vino, un cabrito del rebaño, y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Hemos estado hablando que más bienaventurado es dar que recibir. Mire que Saúl solo manda a pedir que venga David para que le toque el arpa. Él le creyó a los siervos que le dijeron: si toca el arpa, los espíritus se van a apaciguar. Aunque son mandados por el mismo Eterno, no te los mandó el diablo. El Eterno mismo se los mandó para que lo aterrorizaran por su media obediencia, por su parcial obediencia. Pero Isaí es un hombre que sabía que es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros estamos recaudando fondos para la gente de Honduras, porque yo tengo gente honrada que puede trabajar allá. Si usted no ha dado su ofrenda para Honduras, déla. Mande como Isaí un asno cargado con pan, con odre de vino, un cabrito de rebaño. Allá hay gente que tiene 2 días sin comer, pasan 2 días sin comer. Y hoy me decía mi sobrino que literalmente ya han habido, no sé si 1 o 2 o 3 personas que han muerto de hambre porque no les llegó comida. Y si usted y yo este jueves vamos a comer de todo, ¿por qué no mandar una ofrenda de amor a alguien que lo necesita en este momento? Que el Padre toque nuestro corazón para ser de bendición. Que no seamos nosotros. Mi mamá siempre tenía un dicho, mi madre de bendita memoria. Mi madre decía: hay gente que es como el aceite sobre el agua. Solo le gusta estar por encima, agarrando, 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 pero de dar nada. ¿Sabe que eso va en contra de la Torá? Eso va en contra de la Torá. Demos como Isaí. Solo mandó a pedir Saúl a David, pero Isaí mandó un asno, pan, vino y un cabrito. Y además mandó a su hijo David para servir al rey que no lo merecía, porque había desobedecido. Misericordia, honra, honor. Estaban honrando al que todavía era rey. Qué gran lección nos da Isaí. Está honrando a ese rey que obedeció a medias, pero él tuvo misericordia y sabía cómo honrar a alguien que estaba sobre el pueblo de Israel. ¿Cuánto nos falta por aprender? Versículo 21. Y David fue a Saúl y se quedó con él, y llegó a estimarlo grandemente, y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu de parte de Dios acometía a Saúl, David tomaba el arpa y la tenía con su mano, y Saúl se sentía aliviado y mejoraba, y el mal espíritu se apartaba de él. Mire qué poderoso el versículo 23. Cuando el espíritu que venía de parte de Dios, no del diablo, es que usted y yo todos le echamos la culpa al diablo. El mal espíritu que venía de parte de Dios y venía, acometía en contra del rey Saúl, David agarraba el arpa. Yo me imagino a David solito. No había uno en la batería, uno en la guitarra, no habían panderos, no había cuadro de danzas, no había más gente. No, David con el arpa. Pero ¿qué era lo que tenía David? El ruaj de Elohim.
ese rúa que marca la diferencia. Y los espíritus tenían que someterse ante aquel hombre que tocaba solamente esa arpa, pero con la unción, con el toque del Ruach HaKodesh. Y entonces el rey Saúl se sentía aliviado, mejoraba al punto que el mal espíritu se apartaba del rey. Y a esa foto, que no se nos olvide, a usted le gusta la alabanza y la adoración, no hace falta más nada que entrar como Saúl, como David, lleno del Ruach en la presencia de Abba. Para resumir, ¿cuáles eran entonces las habilidades, las destrezas? ¿Cuál fue la bendición de David? Vamos a leerlas. David era un pastor de ovejas, era un hombre sencillo, era un hombre humilde. Él solo cuidaba las ovejas de su padre, pero era valiente, porque aunque un ejército acampe contra nosotros, aunque contra nosotros se levante guerra, tenemos que estar confiados. Eso es de valientes. Quizás para el ser humano, valiente sea otra cosa, pero si usted ha permanecido a pesar de, usted es valiente. David era valiente, era recio, era poderoso, era un hombre de guerra. Pero mire, David era discreto para hablar. Acabamos de leer ese versículo. Discretos para hablar. David era prudente de su boca. Entrenemos esta boca para ser discretos para hablar, para no comparar a la gente. Pero mira, aquel pastor hace de esta manera, aquella pastora de otra manera, aquel maestro, aquel hermano, aquel maestro, maestra, hermano, hermana, esposo, esposa, aquel es mejor. Seamos discretos en el hablar, no comparemos, no juzguemos, no condenemos, no levantemos juicio. Algo más que tenía, según todo lo que acabamos de leer, que tenía David, lo más importante, Yud-Heh-Vav-Heh, estaba con él. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Adonai me recogerá. Que me falte todo, menos su presencia. Yud-Heh-Vav-Heh estaba con David. Dios, Elohim, aprobó a David como rey sobre Israel. No se lo pidió el pueblo, el Padre lo quiso poner. No fue puesto por hombres, fue puesto por el Padre, y no a petición de personas, sino porque Dios lo quiso poner. Eso marca una diferencia grandísima de cuando el pueblo quiso poner a alguien, aunque el Padre lo puso, no era la voluntad perfecta. Ellos ya tenían un rey, era Elohim, pero ahora sí, el Eterno quiso poner a David como rey sobre Israel. Y número 6, el Ruach de Elohim moraba adentro de David. Quiera el Padre, amados hermanos, que usted y yo nos parezcamos a Samuel, nos parezcamos a David. Vemos a David a la izquierda, pastoreaba ovejitas, pero también era tan valiente como para enfrentarse delante del león y sacar las ovejitas de las bocas de los leones disfrazados de ovejas. Y él no lo hacía por el reconocimiento. De hecho, no leo en ningún lado que lo reconocían como pastor de ovejas. Pero el Eterno vio su corazón y vio todo lo que él se enfrentaba cada día por las ovejitas del rebaño de su padre. Y todo lo que él hacía, lleno del Ruach, tocaba esa arpa con una humildad y sinceridad de corazón ante un rey que no merecía, pero la misericordia, la obediencia, el honor estaban en David hacia el rey Saúl, aunque no lo merecía. Quiere el Padre que nosotros honremos a nuestros líderes, como David
supo honrar a Saúl. Que seamos como Samuel, que seamos como David. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tantas lecciones de vida que tú nos das a través de continuar escudriñando, Señor, esta carta de Samuel. Señor, hoy la lección más grande que rescato es: no sirve obedecer a medias. No sirve obedecer como el rey Saúl, que obedeció a medias. Hay que obedecer los dichos de tu boca, mi rey, completos, no por la mitad. Y Padre, perdónenos por todas las veces que actuamos como el rey Saúl, obedeciéndolo a medias. Padre, ayude a los que vienen atrás de nosotros para que vean en nosotros un digno ejemplo, que vean en nosotros a Yeshua, que vean en nosotros a un sacerdote Samuel, que vean en nosotros a un rey David, amorosos, obedientes, misericordiosos, y que no importa cuál sea el mandato que usted les daba, ellos lo cumplían. Padre, ayúdenos por favor a ser así, a extender misericordia y a honrar, Padre, al que honra merece. Padre, gracias, Rey precioso. David y Saúl me recuerdan a Yeshua y a los líderes romanos que lideraban Jerusalén mientras Yeshua estaba en esta tierra. Y Yeshua mismo dijo: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. La misma manera, la misma honra, el mismo honor. Padre, ayúdenos por favor a todos nosotros a ser un poquito como Samuel, como David, como Yeshua Abba. Y ayude a todos los que todavía no han entendido su Torah para que le entiendan. Y a todos los que ya la entendimos, ayúdenos a obedecerla completamente. Y perdónenos de verdad por todas las veces que hemos obedecido parcialmente. Padre, que su Ruach HaKodesh nunca se aparte de nosotros. Por favor, Abba, nunca aparte su Ruach de en medio de nosotros y llévenos a la alabanza y la adoración allí en nuestro hogar, a tener tiempos, Señor, con usted, como David tocaba esa arpa, que nosotros podamos entrar en la adoración, Señor, también en nuestra casa, en nuestro hogar, solos en su presencia, Padre, de tal manera que todos los malos espíritus se ahuyenten de nuestra vida, de nuestros familiares, de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas. Mediante nosotros entramos en la adoración, una oración, una adoración de corazón y sincera. Sean ahuyentados todos nuestros enemigos, Padre. En el nombre de Yeshua, todo mal espíritu sea ahuyentado a través de la alabanza y la adoración en privado en nuestros hogares, Abba. Se lo suplicamos, mi Rey, en el nombre de Yeshua. Ahora, Padre, vamos a despedir esta noche de estudio, mi Rey, diciendo el Shema juntos, como usted ordenó que dijéramos el Shema al acostarnos y al levantarnos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua, Hamashiach, Sa'ar Shalom. Amén y amén. Que el Santo de Israel nos bendiga y nos guarde a todos nosotros, a todos nuestros familiares, desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno de ellos por nombre, a toda la casa de Israel, a toda la casa de Judá y a todas las ovejitas perdidas de la casa de Israel. Que Adonai alce su rostro sobre todos nosotros, que Él tenga misericordia de todos nosotros y que Él nos conceda su perfecto shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Y el Abba dijo: yo pondré mi nombre sobre los Benei Israel, su nombre Yud Hei Vav Hei. Y él dijo: y yo les bendeciré. Sea esa bendición sobre todos nosotros. Beshem Yeshua HaMashiach, Sa'ar Shalom. Amén y amén. Si esta enseñanza fue de bendición a su vida y usted cree que puede ser de bendición a alguien, por favor escriba un comentario, póngale un like y comparta en sus páginas estas enseñanzas para que puedan llegar hasta donde el Padre quiera que lleguen y puedan ser de bendición, de enseñanza, de corrección a una alma necesitada. Gracias por apoyar siempre la página de Arca de Adonai en Facebook y nuestro canal de YouTube. No para hacernos famosos, jamás será nuestra intención. Solo queremos que la palabra salga. Por favor, ayúdenos a publicarlo en sus páginas, en todas sus redes sociales. Si no tiene Facebook, váyase directamente al canal de YouTube y desde allí podrá ayudarnos a llevar las buenas nuevas de salvación, los dichos de la boca de nuestro Abba. Nos ayudará a llevar la verdad completa de la Torá a las naciones. Gracias. Litrot, Shalom, Laila Tov.